Bienvenidos a todos. Hoy tenemos nuestro primer coloquio de este semestre. Les recuerdo que estamos aquí todos los martes a las 12 en este auditorio, salvo caso excepcional. Y están todos invitados. Siempre tenemos la plática y después tenemos una botana para compartir de naturaleza variable. Y para empezar el semestre, el coloquio, tenemos el gusto de tener con nosotros a Pepe Seade, nuestro director, ya todos lo conocen, y nos va a hablar de clases de Chern de variedades singulares. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por la invitación a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, de lo que voy a hablar es de clases de Chern de variedades singulares. Entonces, voy a empezar, ahí puse más o menos de lo que voy a hablar, pero vamos a desarrollarlo. Déjame empezar por hablar un poquito de variedades singulares, luego entramos en clases de Chern clásicas, y luego entramos en qué sería el concepto correspondiente en el caso de variedades singulares. Muchos de ustedes saben bastante de lo que voy a hablar, otros posiblemente no. Espero que todo el mundo se lleve algo bueno. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por variedades singulares. Y por eso vamos a empezar por variedades. ¿Sí? ¿Qué es una variedad? Todos han visto un atlas de México, un atlas mundial, ¿no? Entonces, para ver un atlas de México, como si nos lo ponen en hojita, no se ve nada, lo que hacen es que nos lo dan por pedacitos, ¿sí? Y con indicaciones de cómo se pega cada hoja con la siguiente hoja, ¿sí? Eso es un atlas. Entonces, en general, una variedad topológica, digamos, déjenme pensar en por simplicidad, en algún RN o en RM, una M de dimensión N en R de dimensión N. No, está bien, no importa. ¿Qué sería? Es un espacio topológico. Déjenme pedirle métrico o metrizable. Hay variedades no Hausdorff, pero para mí este es el caso más clásico. ¿Sí? Un espacio aquí M, tal que, bueno, cubierto con una unión de abiertos, cada uno con un homeomorfismo alfa, un homeomorfismo sobre un abierto de RM de la dimensión correcta, ¿sí? Y las funciones, o sea, por ejemplo, aquí donde se traslapan, aquí tendríamos un H alfa sobre un abierto en Rn, y aquí tendríamos un H beta sobre otro abierto. Entonces, este cachito, si nos restringimos a este cachito, como esto es un homeomorfismo, tendríamos H inversa seguido de H alfa, ¿sí? Que son las instrucciones de cómo, si tenemos estos dos cachitos en abstracto, ¿cómo lo hacemos para pegarlos? Pues tomamos la inversa seguida de esta. Nos dice cómo pegar estos dos para obtener este cacho más grande. Y así vamos pegando la distinta información que tenemos. Entonces, eso es lo que se llama un atlas. Un atlas es una cubierta abierta del espacio junto con homeomorfismos locales a Rn. ¿Sí? Y esto nos dan las funciones de transición. Ahora, por lo general o frecuentemente trabajamos con variedades con una estructura adicional. ¿Esa estructura de dónde viene? Bueno, si pedimos que las funciones de transición sean todas... Las funciones de transición entonces van de un abierto de Rn en un abierto de Rn. Entonces podemos pedirle que esas funciones sean diferenciables. Entonces obtenemos una variedad diferenciable. Podemos pedirles que sean diferenciables de clase CK. Tenemos una variedad diferenciable CK. Podemos pedir que sean analíticas reales. Tenemos una variedad analítica real. Podemos pedir que n sea de dimensión par. Y que de hecho las funciones de transición sean biolomorfismos. O sea, difiomorfismos en el sentido complejo. Entonces tenemos una variedad compleja. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que son variedades. ¿Cómo fabricamos variedades? Bueno, hay muchas maneras. Algunas formas clásicas. Tomamos una variedad
dejen poner la dimensión m, bueno, la dimensión n más k, función f en nk, siendo una variedad diferenciable, pues, ya tiene sentido hablar de funciones diferenciables entre variedades, etc. No voy a entrar en detalles porque se me va a ir toda la charla. Pero entonces, al tener ya nuestra estructura diferenciable, podemos hablar cuando una función entre dos variedades es diferenciable. Pues si la composición con cualquier función coordenada de estas, en los dos sentidos, nos da una función diferenciable en Rn. ¿Okay? Bueno, entonces si tenemos una función diferenciable entre dos variedades y tenemos x, y, un valor regular, pues un valor donde la matriz jacobiana es de rango k, déjenme ponerlo de esa manera, entonces el teorema de la función implícita en versión geométrica nos dice que la imagen inversa de y es una n variedad aquí, y de hecho es un poco más, es una n subvariedad, o sea, no solo es variedad, sino está encajada de una forma adecuada para que sea subvariedad aquí. Entonces es una forma clásica de construir variedades. Ejemplo, pues ¿quién no conoce, por ejemplo, la ecuación de una esfera? Es radio 1. ¿Sí? Es lo mismo que fijarnos en la función esta, menos 1, y fijarnos, por ejemplo, en el valor, en la imagen inversa del 0. ¿Sí? O ponerle aquí, bueno, en fijarnos en esta función, a ver, si nos fijamos en esto igual a 1, tenemos la esfera. Déjenme poner un caso un poquito más interesante. La otra también, pero esa. Si nos fijamos aquí en esto igual a 0, esto nos da un reloj de arena. ¿Sí? Que es una variedad, aquí hay un punto donde pasa algo raro. Si nos fijamos en esto igual a 1 o a menos 1, obtenemos o bien un hiperboloide, o bien de una hoja, o bien un hiperboloide de dos hojas. En ambos, tanto esto como esto son variedades lisas, se ve lo liso, o sea, son diferenciables. Aquí tenemos un punto donde algo pasa raro. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, en este caso una función de R3 en R, la matriz jacobiana es el vector gradiente básicamente, en este caso sería 2x, 2y, menos 2z, el único punto en el origen se anula. Entonces el origen no es un punto regular. Entonces esto es un valor crítico. Y yo aquí dije, fíjense en un valor regular. Entonces si nos fijamos en la imagen inversa del 0, no tenemos una subvariedad. Y aquí lo vemos geométricamente. Este es un ejemplo de una variedad singular. Estas son variedades diferenciables. ¿Sí? Bueno, entonces fijarnos en la imagen inversa de un valor regular nos da subvariedades. Fijarnos en la imagen inversa de un valor crítico nos da variedades singulares. ¿Sí? Entonces, ya sin entrar en demasiado detalle, podemos pensar si quieren, otra forma de pensar lo que tenemos aquí. Fíjense en unos abiertitos. ¿Sí? Y aquí pónganle una transversal de la dimensión complementaria. Bueno, de este abiertito en esta transversal tienen una proyección. ¿Sí? Y si se fijan en la imagen inversa de esa función, tienen el disquito. Y en una subvariedad tenemos todo un sistema, podemos pensar, al final de cuentas, como que tenemos una cubierta abierta y para cada uno tenemos una proyección local. ¿Sí? Perdón, lo estoy diciendo mal. Perdón. Va de nuez. Borrón y cuenta nuevo. Olvídense de este dibujo, vamos a hacer uno nuevo. Igual, pero nuevo. ¿Sí? Ahora, este es el medio ambiente, que puede ser RM. ¿Okay? Fíjense ahora en esto que sabemos que es una subvariedad. ¿Sí? Bueno, una forma de escribirlo es, la cubrimos por abiertos. Y si se fijan ahora sí podemos decir bien lo que estaba yo diciendo, que algo no me cuajaba, lo estaba diciendo mal. Fíjense en una transversal.
Localmente tenemos una proyección del abierto en la transversal. Y la parte de la verde, la parte de mi estructura de variedad, es la imagen inversa, podemos pensar, del cero, bajo esa proyección. Una proyección con fibras chuequitas, pero salvo, lo podemos enderezar. ¿Sí? Entonces podemos pensar como que nuestra subvariedad está definida por una colección de abiertos que lo cubren, y cada uno tenemos una proyección local, que, o sea, de hecho es una función diferenciable de rango máximo, es la afirmación correcta. Entonces, proyección sobre la transversal, que es de rango máximo, y esta es la imagen inversa de un valor regular. Y así describimos nuestra subvariedad. Bueno, más en general, una variedad singular en una variedad diferenciable, una variedad analítica, una variedad, etcétera, es un subespacio topológico que podemos cubrir con una familia de abiertos, tal que en cada abiertito lo estamos definiendo por una función. Yo voy a querer que sean analíticas, de hecho voy a querer que sean holomorfas, voy a querer que sea complejo, ¿sí? Pero voy a quitar la hipótesis de que en cada punto sea de rango máximo. O sea, localmente vamos a permitir que aquí haya puntos raros. Esas van a ser las singularidades donde la matriz jacobiana no tiene rango máximo. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que son las variedades singulares. Bueno, vamos ahora al siguiente punto, el teorema de Poincaré-Hopf en variedades diferenciables. Bueno, entonces, ¿cómo construir variedades? Antes de cambiar, unos ejemplos de variedades singulares. Con tener esos ejemplos en mente, ya estamos del otro lado. A ver. Consideren, por ejemplo, un caso que conocemos todos muy bien. X cuadrada más Y cuadrada, variables reales, más Z cuadrada, igual a 1. Esto nos da una esfera. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué tal si tomamos la intersección con X cuadrada, perdón, con XY igual a 0? O X igual a 0. Ya, más fácil. ¿Esto qué nos da? Un plano en el espacio, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la intersección de un plano con una esfera? Un círculo. Bueno, estamos describiendo al círculo como una variedad algebraica. De hecho, ¿por qué algebraica? Porque está definida como los ceros de dos polinomios. ¿Ok? Entonces, en general, los ejemplos más sencillos de variedades es considerar complejas. Yo voy a pensar todos los complejos. Voy a considerar F1, una función de Cn más 1 en C. Y nos fijamos en Y, un valor regular, y tomamos la imagen inversa de Y. Esto nos da una subvariedad de dimensión n. Ahora, si este es un valor crítico, la imagen inversa va a ser una variedad singular, cuyo conjunto singular son los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se fijan en esta, pero digamos, en el caso holomorfo, van a tener algo de dimensión. Es que ya da igual. Bueno, fíjense en esta, pero ya como variables complejas. Ya X, Y, Z son variables complejas. Tenemos algo en C3 definido por una ecuación. Tiene un punto crítico, que es el origen. Entonces, en el origen algo pasa, pero fuera del origen va a ser algo de dimensión compleja 2. ¿Sí? Es una variedad compleja de dimensión compleja 2 con una singularidad aislada en el origen. Y que de hecho en este caso es una variedad muy bonita. No es obvio lo que voy a decir, pero es cierto. Es un teorema de Felix Klein, siglo XIX. Esto es lo mismo que tomar C2 e identificar puntos antípodos. ¿Sí? Cada punto lo identifican con el antípodo, excepto el origen, que no tiene punto antípodo. Entonces, pues ahí es un punto raro. Ese es el punto singular. ¿Sí? Etcétera. Entonces, la forma más sencilla de fabricar variedades singulares es tomar una familia de un cierto número de polinomios en Cn más k y tomar los ceros de uno intersectado con los ceros de otro, intersectado con los ceros de otro, intersectado con los ceros de otro. Y nos da una variedad. ¿Ok? Entonces, con tener esos ejemplos en mente,
Ahora, no siempre tienen que ser singularidades aisladas. Tomen, por ejemplo, en R3, la función x, y, z. F de x, y, z es igual al producto de los tres. ¿Cuáles son los ceros? Pues donde x es 0, o donde y es 0, o donde z es 0. Y entonces son los tres planos coordenados. ¿El conjunto singular cuál va a ser? Pues donde se intersectan dos planos coordenados. Ahí está claro geométricamente, que está claro que son puntos singulares, aunque no sepamos bien lo que quiere decir singularidad, son distintos a sus vecinos. ¿Ok? Y si se ponen a escribir la matriz jacobiana de esto, van a ver que los puntos donde el gradiente, en este caso como sobre C nomás es un vectorcito, donde el gradiente se anula es donde exactamente en los planos coordenados, donde se intersectan, perdón, en los ejes. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces ahora vamos a hablar del teorema de Poincaré-Hopf. Entonces, consideremos una variedad M, dimensión n, compacta. O sea, compacta quiere decir, perdón, cerrada. Bueno, compacta y sin frontera. Sin frontera quiere decir que sea variedad en el sentido que definí hace rato. Para que tuviera frontera habría que ampliar la definición. Entonces es una variedad como la definí y que sea compacta. Esto es lo que solamente se dice cerrada. Y vamos a ponerle que sea orientada, que no he dicho lo que es muy fácil. Que es que si toman un disquito de dimensión n y lo pintan de azul por un lado y de rojo por el otro, no importa cómo lo lleven, no importa qué disco, no importa cómo lo lleven a pasear, cuando regresan llega el azul para arriba y el rojo para abajo. Un ejemplo de una variedad no orientada, la banda de Mobius. Si te ponen un disquito y hacen eso, cuando regresan del otro lado ya se les volteó. ¿Ok? Entonces, una variedad orientada. Entonces, el teorema de Poincaré-Hopf, sea V campo vectorial en M con singularidades aisladas, singularidades del campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos M, en cada punto tenemos una flechita tangente. No, aquí M es diferenciable. Campo vectorial compacta sin frontera. Después voy a entrar al caso diferenciable. Después voy a entrar al caso singular, pero ahorita el clásico. ¿Sí? Voy para hacia lo singular. Bueno, cada punto tenemos una flechita tangente. Queremos que el campo sea continuo. ¿Sí? O sea, que las flechitas varíen de tamaño y continuamente. O sea, cada flechita está descrita por un cierto número de funciones, que esas funciones coordenadas sean continuas o diferenciables, y queremos que las singularidades del campo son donde la flechita se hace el vector cero. ¿Sí? Entonces queremos que tenga singularidades aisladas. Entonces en cada singularidad aislada, tenemos ahí una singularidad aislada, en cada punto de la frontera de un disquito, el campo es no cero, ¿sí? Porque la singularidad para un disquito es suficientemente chico. Entonces localmente tenemos una función de B sobre su norma, como es distinta a cero, la B la podemos tomar sobre su norma, que va de la esferita, la esferita de dimensión n-1 de radio epsilon en la esfera unitaria. ¿Sí? Porque podemos pensar que esto está dentro de una carta coordenada. Esto es localmente chiquito. Entonces un campo vectorial nos define la función de aquí a acá, funciones de Sn en Sn-1 están clasificadas por su grado. ¿Sí? Y tenemos ese grado. Ese es lo que se llama el índice local de Poincaré-Hopf, del campo vectorial. Y el teorema nos dice que no importa el campo. O sea, el índice pues, depende del campo. Hay muchos campos, hay todos los índices posibles para acá localmente. El teorema nos dice que globalmente, no importa con qué campo empezamos, la suma es la característica de Euler. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, bellísimo. Pregunta. ¿Y cuándo es que nuestra variedad admite un campo así? Si nunca admiten campos, pues valiente teorema, ¿no? O sea, a veces sí, a veces no, ¿o cuándo?
Sí, esa es una respuesta muy fácil, esa es muy fácil de responder. Y ahí estamos entrando en el terreno que nos conduce hacia los siguientes, que son las clases de Chern. Pero ahorita, eso es un ejercicio de topología algebraica. Sí, perdón, estas están clasificadas por su grado, es un número entero. Para cada singularidad, tomas ese número, lo sumas. Como estás en una variedad compacta y son aisladas, es un número finito. Sumas todos y no depende. A ver, ejemplo. Tomen la esfera y un campo vectorial que es todo, se mueve en esta dirección, de arriba hacia abajo, a lo largo de meridianos. Aquí arriba lo que estamos viendo es localmente un punto singular y todos se mueven hacia afuera. ¿Sí? La función correspondiente a cada punto le asocia el vector unitario tangente, como quien dice. La identidad. El grado es 1. Abajo es lo mismo, pero todo al revés. Es la función antípoda en S1, tiene grado 1. Entonces, índice 1 más 1, 2, que es la característica de la esfera. ¿Sí? Ahora tomen este caso. Piensen a la esfera como R2 unión infinita. Tomen este campo. Aquí, giran así. Aquí se van para allá y aquí hacen lo mismo. Nomás en la dirección correcta. Para acá. ¿Ok? Ya tenemos un campo en la esfera con una sola singularidad. Este tenía dos singularidades, este solo tiene una. Hay que medirle el índice, no es obvio, pero aquí tenemos índice 2. Entonces la suma de total no depende del campo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber si podemos construir un campo vectorial o no? Vamos a meter un poquito de topología algebraica elemental, lo que es el comienzo de lo que se conoce como la teoría de obstrucciones. ¿Qué quiere teoría de obstrucciones? Bueno, yo quiero ver si puedo construir un campo. Bueno, me pongo a construirlo. Si nada me impide construirlo, pues sí lo pude construir. Si algo me lo impide, pues veo que me impidió. Eso es la teoría de obstrucciones. No. Necesita que cada componente se haga compacta y sin frontera y que sea orientada. Entonces ya no es estás pidiendo conexidad diferenciable. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos M. Es una variedad, déjenme suponer, variedad diferenciable, compacta y orientada, etc. Algo que no es obvio, pero es cierto, es bien conocido, que toda variedad así la podemos triangular. ¿Sí? Entonces, tomamos una triangulación. ¿Ok? Y vamos a hacerlo por pasos. Vamos a ir construyendo el campo vectorial paso a pasito. Paso a pasito quiere decir yéndonos por el esqueleto de la triangulación. El esqueleto quiere decir, tomamos el esqueleto de dimensión 0, quiere decir los vértices. Los vértices son este, etc. Es un conjunto discreto. Ahí ponemos nuestra flechita como se nos pegue la gana. Ya tenemos nuestro campo muy bonito. Ahora queremos extenderlo al 1 esqueleto, o sea, a los simplejos de dimensión 1. A ver, ahí se podrá, a ver, vamos a fijarnos en este. Dejen pensar que la triangulación es suficientemente fina para que cada simplejo esté dentro de una carta coordenada. Entonces, localmente cada simplejo está dentro de algo, un Rn de su dimensión. ¿Ok? Para simplificar todo. Entonces, a ver, aquí intervalo. ¿Sí? Tenemos su frontera. Tenemos la inclusión en el intervalo. Y para cada punto de la frontera estamos haciendo un vectorcito tangente. Ese es un punto en S1. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos una función de la frontera en S1. Y lo que estamos preguntando es si podemos extender este campo a todo el intervalito. ¿De acuerdo? Pero pues... Lo quieres extender sin singularidades. Sin singularidades, sí, eso es importantísimo. Si con singularidades siempre puedes, sin singularidades. Bueno, queremos ver, como quien dice, si existe esta función. Entonces, es que
En topología 1 nos enseñaron que una función de un espacio topológico X en Y extiende al cono solamente si es nulo homotópica. Y pues, ¿quién es el cono? La frontera son 2 puntos. ¿Quién es el cono de 2 puntos? Pues es este, que si lo enderezamos es el intervalito. Entonces esta función, el campo extiende a esto solo si esta es nulo homotópica. Pero si tenemos 2 puntos en la esfera, siempre los podemos conectar. Entonces cualquier función de la frontera aquí es nulo homotópica. Entonces se extiende a todo el esqueleto. Ahora vamos una cara más arriba. Entonces ya lo tenemos en todo el esqueleto. Ahora nos queremos ir a las caras de dimensión 2. ¿Sí? A ver, para cada cara de dimensión 2 hacemos lo mismo, pero ahora aquí ya tenemos las caras de dimensión 2, que podemos pensar como que son disquitos topológicos, ¿no? Disquitos medio enderezados. Para cada cara de dimensión 2 tenemos el campo vectorial definido en su frontera y lo queremos extender al disco. Extiende solo si esta función es nulo homotópica. Pero esto ya es un círculo. Y las funciones del círculo en el círculo pues pueden ser nulo homotópicas o pueden no ser. Hay tantas, están clasificadas por su grado. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que geométricamente lo podemos extender a todo el disco, menos a un puntito que podemos pensar que es el baricentro. Entonces, para cada cara bidimensional tenemos un campo vectorial con una singularidad o no. Si el grado es 0, lo podemos extender a toda la cara sin singularidades. Si el grado no es 0, tenemos una singularidad y su índice local de Poincare-Hopf va a ser el grado de esa función, que es el numerito que teníamos aquí. ¿Sí? Y ya. Entonces, corolario, en cualquier variedad de dimensión 2, siempre podemos construir un campo vectorial con singularidades aisladas. Si fuera dimensión más alta, pasa lo mismo. Si aquí estamos yendo a la esfera de dimensión n, dimensión k, y esto es de dimensión n, con n menor que k, pues esta función siempre es nulo homotópica. Entonces siempre extiende. Entonces siempre podemos ir al esqueleto de dimensión más, al esqueleto de dimensión más, al esqueleto de dimensión más, hasta que llegamos a las caras de dimensión máxima y ahí ya no se puede. Pero lo podemos extender, como es un disco y lo tenemos en su frontera, siempre lo podemos extender al interior, salvo a un puntito. Entonces siempre podemos construir un campo vectorial con singularidades aisladas. ¿Ok? Bueno. Entonces ya está. Ese es el teorema de Poincare-Hopf para variedades. Y siempre podemos construir. Ahora, ¿qué tal si somos unos golosos? Y en vez de un campo vectorial, ahora queremos construir en cada punto 2 campos vectoriales linealmente independientes. Ya va a estar más difícil. A lo mejor se puede, o sea, en principio dices, pues ya, o sea, yo puedo construirte uno, pero 2, ya no sé. ¿Y qué tal si queremos construir K campos vectoriales? Pues va a estar más difícil. ¿Sí? Bueno, lema. Está M, de dimensión n, cerrada y orientada. Diferenciable. Entonces, siempre, y sea K mayor o igual a 1, menor que n. El caso n también tiene sentido, pero no me quiero hacer bolas ahorita, entonces, para no hacerme bolas y entonces hacer los bolas, déjenme tomar menor que n. ¿Sí? Entonces, siempre existe un K marco. Esto quiere decir K vectores tangentes linealmente independientes en el esqueleto de dimensión n menos k más 1. Cuando nos queremos
n menos k más 1, no. N menos k, n menos k. ¿Sí? A ver, si queríamos construir un campo vectorial, era en el escaleta de dimensión n menos 1. Si queremos 2, es en el escaleta de dimensión n menos 2, etc. ¿Sí? Y cuando queremos ir a la cara de dimensión superior, tenemos ya una obstrucción local. Para cada simplejo tenemos una obstrucción. Entonces, eso, si se fijan, esto nos está definiendo lo que en topología le llamamos una cocadena. ¿Sí? Una cocadena de dimensión n menos k, n menos k más 1. Para cada simplejo de dimensión n menos k más 1, tenemos el marco definido en su frontera, y cuando lo queremos extender al interior, algo nos lo obstruye. Tenemos un numerito. ¿Quién va a ser ese numerito? Pues tenemos una función que es el marco fk, son k vectores, que va del simplejo de dimensión n menos k. Es la frontera de un simplejo de dimensión n menos k más 1. Siempre lo tenemos aquí. ¿A quién? ¿Qué es un K marco? Pues tenemos K vectores en Rn. Entonces estamos yendo a lo que se llama la variedad de Stiefel de K marcos en Rn. ¿Sí? Entonces tenemos una cocadena en el grupo de homotopía de dimensión n menos k, la variedad de Stiefel. Ahora, en el caso real, resulta que estos grupos son Z o Z2, dependiendo las paridades, etc. Entonces se nos complica un poquito. De aquí salen lo que se llaman las clases de Stiefel-Whitney. Pero si ahora hacemos todo en los complejos, si pedimos que esta sea una variedad compleja, y hacemos todo igualito, pero ahora pedimos K vectores linealmente independientes sobre los complejos, entonces todo funciona igual. Aquí hay un 2, y aquí, en vez de B sería W, que es la variedad de Stiefel compleja, de K marcos complejos en Cn. Y resulta que el grupo de homotopía, Pn más K, Pn menos K, de esta cosa, siempre es Z. Entonces siempre tenemos un numerito entero asociado. Entonces esto nos define una cocadena. O sea, lo que estamos haciendo es, para cada simplejo de dimensión de obstrucción, de dimensión 2n menos k, para cada simplejo de esta dimensión, tenemos un K marco definido en su frontera y un numerito entero que es el grado, como quien dice. Es una cocadena, que resulta ser cociclo, y ese cociclo se llama la clase de Chern CK. Estas son las clases de Chern de las tangentes. Continua. A este nivel lo puedes extender continuamente. Porque aquí lo que estás midiendo son clases de homotopía de funciones continuas. Esto es totalmente general. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, ya hemos hablado del tangente, pues porque siempre es más cómodo pintar flechitas tangentes. Pero si en vez de las tangentes tuvieran un haz vectorial de dimensión n, y en vez de considerar flechitas tangentes, consideran secciones del haz, todo es exactamente igual, todo es lo mismo. Y entonces lo que tenemos son, para cualquier haz vectorial de dimensión n sobre una variedad de dimensión n, compleja todo, tenemos clases de Chern C1 hasta Cn, donde Ci es por definición, o CK es la obstrucción a construir en el esqueleto de la dimensión correcta, bla, 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 bla. ¿Ok? Esas son nuestras clases de Chern. Y ya se me fue casi todo el tiempo en esto. Bueno. Ahora, ya estamos aquí. Ahora, cuando nos vamos a unas variedades singulares, el punto es que en las singularidades no tenemos espacio tangente. Entonces, si queremos hablar de clases de Chern para variedades singulares, pues estamos en un problema, porque en el caso de variedades lisas teníamos el haz tangente. Si no hay tangente, ¿qué hacemos? Entonces, ahí hay un problema. Y ahí hay varios puntos de vista, varios enfoques, dependiendo de las clases de Chern que conservar. Entonces, cuando ahora tenemos X, una variedad
Déjenme poner ya todo complejo. Singularidades. Entonces, hablar del tangente no tiene sentido. No existe el tangente de puntos singulares. ¿Qué hacemos? Pues hay varios puntos de vista. Uno, considerar a X metida en un medio ambiente. Esta es, digamos, de dimensión n, esta es de dimensión m. Considerar a X metida en un medio ambiente liso. Entonces aquí sí podemos hablar de campos vectoriales restringidos a esta. Y pedirle que los campos estén adaptados a ella. Eso es lo que se llama campos vectoriales estratificados. Estratificados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cualquier variedad singular, por ejemplo, piensen en dos planos en R3. A lo largo del eje, ¿quién sería el tangente a los dos planos a lo largo del eje? Pues no tiene sentido. Pero los dos planos lo pueden pensar como los dos planos menos la recta donde se intersectan, unión la recta. Estamos dando una estratificación. Se estratificar un espacio quiere decir expresarlo como una unión finita, si quieren. Bueno, porque son compactos todos, como una unión de espacios lisos que están pegados en forma adecuada, sin entrar en detalles. Eso es estratificar un espacio. ¿Sí? Y de hecho la estratificación se le pide un poco más, que se le pide lo que se conoce como una estratificación de Whitney, que quiere decir que están pegados todavía más bonitos los estratos. Entonces, cada punto del espacio está en algún estrato. Y un campo vectorial estratificado quiere decir que en ese punto las flechitas son tangentes al estrato. Entonces, por ejemplo, si lo que nuestra variedad es los dos planos, pues en un plano aquí es tangente al plano. Pero quieres que cuando llega aquí se vaya acostando, para que cuando llega a la recta donde se intersecan, el campo sea tangente a la recta. ¿Sí? Ahora, si tu variedad fuera el reloj de arena, pues la estratificación va a tomar el reloj menos este punto, unión el punto. Entonces lo que vas a querer es que tu campo vectorial se vaya haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que llegar aquí sea cero. Porque el tangente a un punto, pues es un punto, no estás amolado, etc. Pero entonces puedes hablar de campos vectoriales estratificados y puedes hacer toda la teoría que hicimos de obstrucciones, etc., pero con campos estratificados y con marcos estratificados. Eso fue hecho por Marie-Hélène Schwartz. Bueno, entonces aquí esto fue hecho por Marie-Hélène Schwartz. De 1964, creo, por ahí. Pero resulta que ahí o tienes clases de Chern en la cohomología de m, m menos x. En el caso clásico, obtener clases en la cohomología de x. Aquí la construcción te da clases en este grupo. Y dices, bueno, pero es que yo quiero que sean de X, no de... Bueno, pero es que hay una cosa que se llama dualidad de Alexander, que te dice que esto es lo mismo que la homología de X. Entonces tienes clases de Chern, pero en homología. En el caso diferenciable, liso, están en cohomología, pero dualidad de Poincaré te las manda a homología y puedes hablar de clases de Chern en homología. Esto sería lo análogo. ¿Ok? Bueno, esa es una forma. Otra forma, que no voy a entrar en muchos detalles, tienen aquí en el reloj de arena. Y miren, como que en cierta forma tenemos un cilindro y tenemos una proyección que es este cuello, nos lo estrangula. Si lo piensan, lo que estamos haciendo es tomando aquí todas las direcciones que convergen al punto, o más, y cambiándolas por el círculo. Las direcciones están clasificadas por el círculo. Esto básicamente quiere decir tomar lo que se llama la transformación de Nash del espacio. En este caso muy sencillito, la transformación de Nash es un espacio liso. En general no, en general es un espacio singular también,
pero que viene automáticamente equipado con un haz fibrado, que si le quitas el punto singular y la imagen inversa, es el tangente. Pero este está extendiendo al tangente. Entonces puedes usar el fibrado de Nash para construir clases de Chern y jugar con ellas. Bueno, resulta que acabas obteniendo otras clases que se conocen como las clases de McPherson y resulta que son las mismas que las de Schwartz. ¿Sí? Ahora, puedes hacer otra cosa. Piensen que tienen la variedad, tenemos M y una subvariedad N. Piénsenla por ahorita que es lisa, todos son lisas. Entonces sabemos que el haz tangente de N, el haz tangente de M, de la variedad grande, restringida a la variedad chica, es lo mismo que el tangente de la variedad chica, suma directa, el haz normal. Bueno, déjenme ponerle no. ¿Sí? O sea, el espacio tangente en este punto son los vectores tangentes, suma directa, los ortogonales. ¿Sí? Entonces, un teorema nos dice que las clases de Chern de esta restricción son la suma, son productos de la clase de Chern de esto por esto. O, pensándole, resulta que las clases de Chern tenemos n de ellas. Si se le ponemos primero un 1 y luego tomamos la suma de todas ellas, lo que tenemos es una clase en el anillo de cohomología. Y resulta que esa clase es una unidad. O sea, siempre tiene un inverso. Entonces podemos pensar como que la clase total de Chern, de este, es la clase total de este veces el inverso de la de esta. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer ahora que esta es una variedad singular, pero está definida de una forma muy bonita. Vamos a suponer que tenemos un haz vectorial de dimensión compleja 1, de dimensión compleja k, sobre m que es de dimensión n más k. Y tenemos una sección de una función de acá para arriba que al proyectar es la identidad. O sea, aquí tenemos las fibras que son de dimensión k y para cada punto cada fibra estamos cogiendo un puntito. Y es una función holomorfa. Y es lo que se conoce una función regular, cierta propiedad de regularidad bonita. Y nos fijamos en los ceros. Bueno, los ceros nos dan automáticamente una subvariedad compleja. Pero que es una subvariedad que puede tener singularidades. O sea, donde la sección no es transversal a la sección 0, tenemos singularidades. Entonces es una forma de definir subvariedades muy bonitas. Y en este caso, en los puntos lisos, resulta que el normal, en los puntos en n regular, en los puntos donde no hay singularidad, el normal es lo mismo que tomar E restringido a la parte regular. Es un tema de topología diferencial. Pero es definido también en los puntos lisos. Es una que está extendiendo al normal. Entonces podemos definir como las clases, como la clase total del tangente de este restringido de esta, veces la clase total de este, a la inversa. O sea, ya es más formal, pero al final es algo mucho más computable que el otro. Es más difícil de digerir, pero mucho más fácil de trabajar y calcular. Y estas variables de esta forma por simplicidad. Esto está definido en completa generalidad. Se usa lo que se conoce como la clase de Segre y está definido para variedades en cualquier campo de cualquier característica, siquiera de los complejos. Es general. Y eso es lo que se conoce como las clases de Fulton o Fulton-Johnson, porque en este caso coincide. Entonces tenemos las clases de Schwarz-McPherson y tenemos las clases de Fulton-Johnson. Son dos distintos conceptos, que son distintos. ¿Sí? Y una pregunta natural, ¿cómo se relacionan? Antes de decir cómo se relacionan, déjenme hablar. A ver, en el caso de las clases de Chern, ¿se recuerdan? Empecé con el teorema de Poincaré-Hopf. Y luego vimos que la clase de Chern de dimensión máxima era básicamente los ceros de campo vectorial. ¿Se acuerdan? O sea, usamos la misma construcción. O sea, de hecho, no lo dije, pero la construcción que di en un principio prueba que la clase de Chern de dimensión Cn
Si tomamos lo que se llama el CAP product con la clase de orientación, se viene a homología y es el índice Poincare-Hopf, la suma de los índices de Poincare-Hopf. ¿Sí? Entonces, en general se tiene... O sea, entonces, en ese caso hay una relación muy estrecha. O si se piensa en la clase de Chen, olvídense esto que dije. Si toman la clase de Chen, lo que hacían era, para cada simplejo de dimensión máxima, teníamos una obstrucción local, que era el índice del campo correspondiente definido en su frontera. ¿Se acuerdan? Un enterito. En los otros casos era un índice definido en términos de la clase de homotopía de las variables de Stiefel. Bueno, hay una fuerte relación entre las clases de Chern y los índices de campos vectoriales. Entonces, una pregunta natural es si al considerar estas clases, Schwarz-McPherson o Fulton-Johnson, si hay alguna relación con índices de campos vectoriales en unidades singulares. ¿Sí? Y resulta que sí lo hay, es muy bonito. Lo voy a dar nada más en un caso muy sencillito. Supongamos el reloj de arena que ya tengo ya dibujado. Supongamos que esta es su variedad singular. Me parece un dibujo muy arbitrario, pero la verdad es el dibujo general. Siempre que tenemos una variedad compleja, real o compleja, real analítica o compleja, con una singularidad aislada, el dibujo que podemos pensar es esto. Porque siempre, si fijamos una vecindad, tenemos la frontera de la vecindad es una variedad diferenciable y lo que está dentro es el cono, homeomorfo al cono sobre lo que está dentro. Entonces el dibujo es bastante general. Ahora, supongamos que tenemos un campo vectorial aquí y queremos definir un índice del campo vectorial. Pues déjenme darles una forma muy pedestre de hacerlo. Tomo aquí, o sea, esto lo puedo pensar como que tenemos X metida en un CN, yo estoy tomando X intersección con una esfera y me da esto. Esto es X intersección de esfera. Una esferita con centro en el punto este. Ahora tomo una esfera más pequeña y me da algo aquí. Esta es una X con una intersección con una epsilon prima, una esfera más chiquita. Yo tengo mi campo vectorial aquí y le quiero definir un índice. Pues vamos a hacerle de forma un pedestre. Si aquí le pongo el campo radial, o sea, en cada punto, o sea, esto es topológicamente, les digo, un cono, entonces me fijo las curvas integrales del conito y le pongo su flechita aquí y les pongo de norma 1. A esto le llamo yo el campo radial. Y yo decreto que el campo radial tiene índice 1. ¿Por qué 1? Porque es la característica de Euler de este puntito y yo quiero que todo funcione bien. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál va a ser el índice radial de este campo? Bueno, lo que yo tengo aquí es un cilindro, es una variedad diferenciable compacta. Y tengo el campo vectorial definido en su frontera. Un teorema de deducciones elemental me dice que siempre lo puedo extender al interior con singularidades aisladas. Y que la suma de los índices locales de Poincare-Hopf no depende de cómo lo extiendo. Entonces defino mi índice radial de este como 1 más la suma de los índices aquí. ¿Ok? Tenemos un índice radial. Ese fue definido por King y Trotman en los 80s, por ahí, un artículo que, para que no se depriman los que no le estaban en publicar, es un artículo que tardó cerca de 20 años en ser publicado. ¿Sí? Apenas se publicó hace como 2 años, y en el camino, sin conocer eso, Marcelo, Alberto y yo publicamos un artículo donde tenemos esto más general, independientemente Hussein Saade y Evelyn también lo publicaron, en un contexto más general, y es lo que se conoce como el índice radial. Y se origina en el trabajo de Marilyn Schwartz. Ella solo lo hizo para campos radiales, de cierta forma. Y ahí, bueno, resulta que este índice se generaliza para marcos, etcétera, etcétera, y este índice está fuertemente ligado con las clases estas de Marilyn Schwartz. En particular, si tienes una variedad singular cualquiera, compacta, compleja, y tienes un campo vectorial estratificado, y con singularidades aisladas del campo, y tomas su índice radial, el índice total es la característica de Euler independientemente del campo. Y se generaliza para cuando tienes 2 campos, 3 marcos, etc. ¿no? Ahora, Fulton-Johnson.
Bueno, déjenme suponer que esto está definido como la imagen inversa del cero, donde f es una función de Cn más 1 en C0. ¿Sí? Y estos son los ceros de la función. Ejemplo, la que di antes, por ejemplo, tomen z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más z3 a la r, o eso es en dimensión 3, etcétera. Cualquier polinomio con singularidad aislada. Muchísimo, lo que quieran. Supongamos que tenemos lo que se llama una hipersuperficie compleja con singularidad aislada. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un campo vectorial tangente. Yo quisiera definir un índice a la Poincaré-Hopf directamente. Bueno, lo que dice, bueno, yo aquí estoy. Piensen, por ejemplo, en este caso donde estamos en C3. ¿Sí? Entonces, esta cosa es de dimensión compleja. Esta es de dimensión compleja 2. Al intersectarlo con una esferita, esto es de dimensión compleja, va a ser de dimensión compleja, dimensión real 4, y al intersectar con una esfera le bajamos una dimensión. Entonces, esta es una cosa de dimensión, una variedad diferenciable de dimensión real 3. Ahora, para cada puntito aquí tenemos un vector tangente a la superficie. Yo diría, bueno, pues vamos a tomar todos esos vectores y vamos a ir a la Poincaré-Hopf. Esto nos da una función sobre la esfera unitaria en C3, que es S5, y yo tomo el grado de esa función. Pues sí, pero resulta que cualquier función diferenciable de una 3 variedad en S5 es homotópica a una constante. Entonces, todos mis campos tienen grado de índice 0, pues que no está muy interesante. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, vamos a ver. Esta cosa está definida por una función. ¿Sí? En cada punto tenemos el gradiente de la función, que fuera de aquí es distinto de 0. Entonces, en estos puntos tenemos el gradiente. ¿Sí? Entonces, déjenme tomar el campo vectorial V junto con el gradiente de la función, pero déjenme poner el gradiente conjugado. Ay, ¿por qué conjugado? Bueno, topología diferencial sabemos que cuando tenemos la imagen inversa de un valor regular de una función diferenciable, el gradiente es ortogonal a las superficies de nivel de la función. Si queremos lo mismo en el caso complejo, tenemos que tomar el gradiente conjugado. ¿Sí? Entonces, este vectorcito en cada punto es ortogonal a la superficie y el otro es tangente. Entonces, juntos tenemos un 2 marco. Entonces, tenemos una función de esto, no en la esfera, sino en la variedad de Stiefel de 2 marcos en C3. Resulta que estas están clasificadas por los enteros. Ahí sí tenemos un numerito. Ahí tenemos un índice bien definido. ¿Sí? Y eso funciona en mucho más generalidad. Y eso es lo que se conoce como, lo estudiamos en un artículo hace años, Javier Gómez Montt, Verjovsky, y se conoce como el GSB Index. Bueno, y resulta que este índice está íntimamente ligado con las clases de Fulton-Johnson. Así termina. O sea, ese índice también se puede definir, como la clase de Chern se puede definir vía conexiones, geometría diferencial, se puede definir vía álgebra homológica, eso lo hizo Javier Gómez Montt, y hay muchas interpretaciones. Y algo que probamos, Suwa, japonés y yo, en los 90, creo, ya no me acuerdo cuándo, ya hace algunos años, más de 15, eso sí, es que lo siguiente es que sea X una variedad compleja, compacta. Entonces, si tenemos un campo, perdón, con compacta y tal que sea lo que se llama una intersección completa en una variedad no singular. Y con singularidades aisladas
X con singularidades aisladas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que sea una intersección completa, básicamente, burdamente quiere decir que si esta tiene una variedad compleja, o sea, X metido en una variedad compleja M. Entonces quiere decir que si esta tiene N más K, esta tiene dimensión N y está definida por K ecuaciones exactamente. O sea, si yo doy una ecuación, me baja la dimensión en 1. Si doy otra ecuación que no coincida tal con una, me baja la dimensión en 2. Pero si doy yo otra, puede ser que ya no me baje más la dimensión, puede ser que empiece a haber puntos donde me están definiendo. Quiero que cada ecuación que yo doy me baja la dimensión en 1. ¿Ok? Entonces, eso es que sea intersección completa. Y le pido que esta tenga a lo más singularidades aisladas para este teorema. Entonces, lo que probamos es que ahora podemos considerar un campo vectorial tangente a todo X con singularidades de los puntos singulares y tal vez otras singularidades, pero aisladas en el resto. ¿Sí? Entonces, tengo una variedad de... Tengo una variedad, digamos, si con singularidades aisladas, sería X metida en un medio ambiente liso, que es intersección completa y con singularidades aisladas. Ahora, consideren un campo vectorial que es 0 en los puntos singulares, continuo esto, y puede tener singularidades aisladas acá. Entonces, en cada de los puntos de acá es lisa la variedad, tenemos su índice de Poincaré-Hopf. En cada uno de estos tenemos su índice GSB. Entonces podemos tomar el índice global, tomar la suma de todos los índices. Entonces, implica que el índice GSB de cualquier campo es exactamente la clase de Fulton-Johnson en dimensión 0, K-product X. O sea, es un número entero que siempre es esto, independiente del campo. Y la diferencia CFJ menos la clase de esta en dimensión 0, esta diferencia evaluada en el ciclo de orientación, esto déjame decir que esto viene a ser la característica de Euler, es una forma complicada de poner la característica de Euler, en la clase de grado 0 de Schwarz-McPherson, esa evaluada del ciclo de orientación nos da la característica de Euler. La diferencia de estos dos enteros es lo que se conoce como la suma de los números de Milnor. Yo ahorita digo lo que es, donde las MUIs son los números de Milnor. Ya se acaba. ¿Qué es eso? A ver, si tenemos f de Cn más 1 en C, digamos, con punto crítico aislado, entonces mu i de f es por definición la dimensión sobre los complejos de tomar el anillo de funciones locales en Cn más 1 en 0 y dividirlo por el ideal jacobiano. Parcial de f con respecto a z1, parcial de f con respecto a zn. Tomamos su dimensión como álgebra en los complejos. Esto es un número finito y eso es lo que se conoce como el número de Milnor para la función en el punto. Aquí tenemos un número de Milnor ya por piñata, pero como estoy poniendo singularidades aisladas, para cada punto tenemos un número de Milnor definido. Aquí lo hice para hipersuperficies, en general es más complicado, pero hay un numerito definido y muy bonito. Entonces tenemos el número de Milnor, lo sumamos todos y eso nos dice la diferencia entre las clases de Fulton-Johnson y Schwarz-McPherson en grado 0. Y si ahora las singularidades no son aisladas, si ahora tenemos un conjunto singular de dimensión K, ¿qué pasa? Bueno, resulta que entonces estas clases tienen una diferencia en cada dimensión. Y esas son las que ahora se conocen como clases de Milnor. ¿Sí?
Y entonces un problema en que mucha gente estamos trabajando es estudiar las clases de Milnor, que tienen conexión con física, matemática, con esto y las distintas cosas. Son bastante difíciles, interesantes. En esas estamos. ¿Qué preguntas?